Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Zacarías capítulo 2, llamamiento a los cautivos. Para ello vamos a orar. Querido Señor, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por este día que nos regalas y te pedimos de manera muy especial que envíes el poder de tu Santo Espíritu a nuestra vida para que podamos tener la inteligencia, la sabiduría necesaria y poder comprender tu palabra. Y al estudiar el libro de Zacarías, buenas nuevas lleguen a nuestro corazón para compartir con otros el mensaje de salvación. Gracias por todo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Zacarías es uno de los más enigmáticos de la Biblia. Y si lo juntamos con el libro de Daniel, se convierten en el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Este libro, en sus primeros 6 capítulos, contiene 8 visiones que le fueron dadas como mensaje para el pueblo de Israel, con el objetivo que tuvieran presente que el Señor estaba con ellos. La presencia de Dios en medio de su pueblo es lo que hace más relevante estas visiones. Hemos estudiado ya 2 visiones, la del hombre entre mirtos, en que el Señor actúa en favor de su pueblo, y la segunda visión es la de los 4 cuernos y los 4 carpinteros, donde el Señor manifiesta la intención de restaurar todo. El capítulo de hoy, que es el capítulo 2 de Zacarías, vamos a estudiar la tercera visión, el hombre con el cordel de medir. En esta visión el Señor asegura a los judíos la presencia y la bendición divina en la obra de reconstrucción y en el cumplimiento de la misión de Israel en el mundo. La visión del hombre con el cordel para medir la ciudad la vamos a mirar en los versículos 1 al 5. Miremos los versículos 1 y 2. Alcé después mis ojos y tuve una visión. Y vi a un hombre que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. La visión no identifica quién es el varón con el cordel. Además, no se necesita su identidad para comprender la visión. Ahora, el acto simbólico de medir a Jerusalén aseguraba que Jerusalén sería reedificada. Sigamos la visión con el versículos 3 y 4. Mientras se iba a aquel ángel que hablaba conmigo, otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, háblale a este joven y dile, a causa de la multitud de hombres y de ganado que habitará en medio de ella, Jerusalén no tendrá muros. Aquí vemos 4 personajes que intervienen en la visión: el profeta, el hombre del cordel y 2 ángeles. No se nos dice claramente a quién se refiere al joven, si es a Zacarías o al hombre que está midiendo. Lo cierto es que el que va a medir va a cumplir la tarea para fijar el límite, pero será interrumpido en su trabajo. Se le dice que esas medidas no son suficientes. Por eso Jerusalén será una ciudad sin muros. La nueva ciudad será de tamaño ilimitado. Y entonces llega una tremenda afirmación que estudiaremos en el versículo 5, donde el Señor dice claramente que yo seré para ella, dice Jehová, un muro de fuego a su alrededor, y en medio de ella mostraré mi gloria. Para nuestro estudio, esta ciudad no tendrá muros por 2 razones. Número 1, Dios va a bendecir a su pueblo. Dios traerá gente, riquezas, ganado. Será tanta las bendiciones de Dios
que los muros de la ciudad no podrán contenerlos. Dios hará que esta ciudad sea más grande de lo que ellos se imaginaban. Y la segunda razón para no construir esos muros es que Dios es un muro de fuego a su alrededor. Esto nos lleva a recordar que la presencia de Dios sobre el pueblo de Israel en el desierto era una realidad a través de una nube de fuego. Leamos Éxodo capítulo 13, versículos 20 y 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, de día ni de noche, la columna de fuego. Dios cuida a su pueblo, Dios guía a su pueblo y Dios protege a su pueblo. Y cuando los egipcios vinieron para encerrar a los hebreos entre la montaña y el mar, la nube fue muro protector. Leamos Éxodo capítulo 14, versículos 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dios era el muro de fuego que protegía a su pueblo. Dios le dio esta visión a Zacarías para decirle que la presencia de Dios estaría con ellos de la misma manera que estuvo con su pueblo en el pasado. Dios hará posible la reconstrucción de la ciudad y el templo, y que no deben temer porque la presencia de Dios es una realidad. ¿Saben? Las ciudades antiguas confiaban en la fortaleza de sus muros para protegerse de las naciones invasoras. Los muros de Babilonia eran tan grandes y anchos que encima de ellos podían transitar dos carrozas sin rozarse la una con la otra. Pero de nada sirvieron esos muros para contener la invasión de los medos y los persas. Ahora el Señor los invita a dejar de confiar en esos muros. Dejen de confiar en esos grandes edificios. Confíen en mí. La seguridad de Jerusalén no radicaba en lo grande de sus muros, sino en la presencia protectora del Señor. Pero, lamentablemente, cuando Jerusalén rechazó la presencia de Dios en sus vidas, Dios se apartó de ellos, y los muros de piedra no pudieron contener la fuerza del ejército de los romanos que destruyeron la ciudad en el año 70. ¿Qué sucedió entonces con la promesa? Recordemos que esta promesa era de naturaleza condicional. A medida que ellos confiaran en el Señor, Dios los bendecía. Apartarse de la voluntad de Dios hizo que perdieran su dirección y por ende quedaron desprotegidos a merced de sus enemigos. Ahora, las promesas y las bendiciones que Israel por su rebelión no pudieron aplicarse son ahora para la iglesia de Dios en los últimos días. Elena de White explica: lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Ya dio su viña a renta a otros labradores, a saber, a su pueblo, guardador del pacto, que le dará fielmente el fruto a sus tiempos. Nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles que consideraron como suyos los intereses de Él. Estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiritual y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. Libro Profetas y Reyes, página 526. Hoy esta promesa de la compañía y protección de Dios es para su iglesia con el objetivo que cumpla su misión. Este mensaje dado por Zacarías
trasciende hasta nuestros días. El siguiente comentario nos ayuda a entender. Dios hoy invita a su pueblo remanente para que pueda experimentar ese reavivamiento y esa restauración espiritual en los oportunos mensajes de Zacarías provenientes del Mesías, su amor, su vida y retorno como Rey de Reyes y Señor de Señores. Philip Samán, Retratos de Jesús, página 32. Dios hace un llamado a su pueblo a volver a Jerusalén, a volver a la tierra que les da por herencia. Es el tema de los versículos 6 al 9. Leamos los versículos 6 y 7. Dice: huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate. Dios llama a su pueblo: salgan, huyan del país del norte, afirma el Señor. Este pueblo fue esparcido por la tierra y era una nación que ya no existía. Pero Dios los llama a que vuelvan, porque Él va a volver a levantar esta nación. Sión, tú que habitas en Babilonia, sal de allí, escápate. Dios quiere ahora que ellos salgan de Babilonia, que respondan al llamado del Señor y vuelvan a Jerusalén, que Dios los restaurará. Este llamado es el mismo que reciben los fieles hijos de Dios en el momento crítico al final de la historia, cuando Babilonia espiritual vaya a ser destruida. Apocalipsis capítulo 18, versículos 2 y 4 dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Aquellos que aceptan la invitación del Señor de salir a Babilonia van a recibir la vida eterna y podrán morar en la nueva Jerusalén. Los verdaderos hijos de Dios escucharán el llamado, reconocerán la voz de Dios, reconocerán su llamado y acudirán prestamente. Volvamos a Zacarías capítulo 2, donde podemos ver que Dios se identifica de tal manera con su pueblo que en el versículo 8 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de mi ojo. La palabra hebrea que se usa para hablar de la niña del ojo es babaj, que significa globo ocular. El ojo es supremamente sensible a cualquier cosa. Cualquier partícula que le llegue produce irritación. Los ojos es algo que cuidamos y defendemos cuando alguien o algo trata de introducirse en ellos. Una referencia similar la encontramos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 10. Dice: porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob su heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. El asunto es claro. Dios es muy sensible y amante con nosotros, y cualquiera que intente atacar o hacer daño a su pueblo es como si tratara de introducir algo en sus ojos. Dios es un Dios que protege a su pueblo. Es un Dios que es sensible y nos valora tanto como una persona cuida sus ojos. Él se identifica íntimamente con su pueblo. De la misma manera, cada hijo de Dios que cumple fielmente la tarea encomendada por Dios se enfrentará a una fuerte oposición, pero el Señor estará a su lado y nada podrá afectarle. Elena de White dice: el cielo está muy cerca de aquellos que sufren por causa de la justicia. Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo fiel, sufre en la persona de sus santos, y cualquiera que toque a sus escogidos, le toca a Él. El poder que está cerca para librar del mal físico o de la angustia está también cerca para salvar del mal mayor, para hacer posible que el siervo de Dios mantenga su integridad en todas las circunstancias y triunfe por la gracia divina.
Libro Profetas y Reyes, página 400. Dios nos cuida mucho más de lo que un hombre protege sus ojos. Miremos el versículo 9. Yo alzo mi mano sobre ellos y serán saqueados por sus propios siervos. Así sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Agitar la mano significa ejercer poder. El Señor promete alterar las cosas de modo que aquellos a quienes Israel había servido se convirtieran en despojo para su pueblo. Y el profeta reafirma que este mensaje fue enviado directamente por Dios y que estas promesas se cumplirán. Y termina el capítulo con una nota de victoria y salvación, versículos 10 al 13. El Señor restaura a su pueblo. Leamos los versículos 10 y 11 de Zacarías capítulo 2. Canta y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti, ha dicho Jehová. Muchas naciones se unirán a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y habitaré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Se aconseja a Sión que se alegre en vista de la gloriosa perspectiva. Se repite 2 veces que Él va a habitar con su pueblo. Dios poseerá a su pueblo, Dios restaurará a su pueblo, Dios protegerá a su pueblo, Dios habitará con su pueblo, Dios hará prosperar a su pueblo. Allí se manifiesta la gloria de Dios. El plan de Dios era que Israel se convirtiera en la diadema de la gloria del mundo. Dios tenía el propósito de que las personas de todas las naciones se sintieran inducidas a unirse con el Señor cuando observaran la prosperidad de Israel y las ventajas de servir al Dios verdadero. Así que esta restauración de Israel también tendrá un sentido misiológico. Y termina con el versículo 12 y 13. Jehová poseerá a Judá, su heredad en la tierra santa, y escogerá una Jerusalén, que calle todo el mundo delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Es el único pasaje de la Escritura que se menciona a Sión como tierra santa, y tiene que ver con el hecho de que será el sitio del trono terrenal del Mesías. Dios está actuando en favor de su pueblo. Como una anticipación a estos sucesos grandiosos y gloriosos, se exhorta al mundo a que espere con el debido temor y reverencia. Se asegura que Dios mismo se levanta de su estado de aparente inactividad para castigar a los imperios de este mundo y para salvar a su pueblo. Todas estas promesas maravillosas eran para Israel un nuevo comienzo, una nueva experiencia con Dios, un nuevo pacto. Sin embargo, Israel no cumplió fielmente su parte del pacto. Miren el siguiente comentario. Si Jerusalén hubiese conocido lo que era su privilegio conocer y hecho caso de la luz que el cielo le había enviado, podría haberse destacado en la gloria de la prosperidad como reina de los reinos, libre en la fuerza del poder dado por su Dios. El glorioso destino que podría haber exaltado a Jerusalén si hubiese aceptado a su Redentor. Libro El deseado de todas las gentes, página 529. Las promesas que Dios le dio a Israel eran condicionales. Al no cumplir con su parte del pacto, estas promesas de Dios ya no se cumplirían en Israel y ahora son dadas a la iglesia cristiana de los últimos días. Ya Jerusalén no es el centro de la historia del mundo. El privilegio otorgado por Dios fue dado ahora a su iglesia, y estas promesas de estar en su reino se cumplirán cuando Cristo venga por segunda vez. Apreciado amigo y hermano, Dios desea que hoy podamos escuchar su llamado de amor y le aceptemos como nuestro único y suficiente Salvador. Que sigamos las indicaciones divinas, que sigamos sus sendas. El Señor está sobre nosotros, nos cuida y nos defiende. Hoy puedes experimentar su amor y su cuidado. Hoy el Señor desea otorgarte los más ricos dones del cielo,
Hoy es el día especial para ti, pero es nuestra respuesta lo que Él espera. Que hoy puedas tomar la mejor decisión de tu vida, que es entregarte al Señor. Que Dios te bendiga. Es mi oración por ti. Amén.